15 de septiembre de 2020 era el momento para el regreso de conversaciones sobre esoterismo en el día de hoy con el capítulo número 12 y también comenzando a hacer justicia. El esoterismo es el aspecto más profundo, en cierto sentido más importante, de la educación integral y a quien consideramos referente de todos los maestros integrales occidentales, desde el momento de su partida, por supuesto, hacia mediados de los años 40, al increíble maestro Georges Ivanovich Gurdjieff. ¿Qué es Gurdjieff en nuestra vida? Fue alguien que apareció cuando teníamos 16 años, en aquel fervoroso 1989 que en más de una oportunidad mencionamos como dentro del instante de nacimiento de la energía de la nueva era, con todo lo que eso significa, con lo bueno, con lo malo, con la confusión y el arquetipo luminoso siniestro del New Age, pero también con los aspectos luminosos rescatables de toda esta historia y también considerando básicamente que se trata de un ciclo, de un gran día dentro del año cósmico y que tiene las influencias que tiene, pero partiendo de la base de que al ser humano lo que nos arroja el universo, en cierto sentido el cosmos, son más que nada tendencias que si no elaboramos bien, manejamos de manera arquetípica y por lo tanto tendemos a ser empoderados falsamente por algo y a vivir a través de algo con todas las confusiones que eso implica. Esto ocurre en sentido general y metafórico y no tan metafórico, en dirección de lo bueno y de lo malo. Y como siempre reiteramos, lo peor termina siendo la deformación de lo aparentemente bueno, de lo aparentemente puro, que es aquello que en sentido general llamamos el arquetipo luminoso, porque es el que tiene la mejor prensa. Es aquel que a partir de la deformación puede llevar a la muerte, tanto como un arquetipo, si se quiere, oscuro, como el arquetipo del poder deformado, pero con el agregado de que por tener buena cara es más fácil que uno se confunda, es más seductor, tiene mejor imagen, bueno, todo ese tipo de cosas que hacen que comparativamente lo que tiene cara de bueno termine siendo más convocante y termine siendo peor. Entonces, 1989, un niño de 16 años dentro de un grupo de meditación muy interesante, una reunión semanal donde evidentemente meditábamos y se hacía un ejercicio que era el de dar energía sobre fotos y apoyados sobre un gigantesco bol de cuarzo, que fue el primero que recuerdo haber visto en mi vida. Tengo entendido que para ese momento en Argentina era difícil tener ese módulo, por llamarlo de alguna forma, y que creo que debieron importarlo de Rusia. Después ya no fue tan extraño tenerlo, pero sí para aquel momento y además nuevamente con un tamaño bastante considerable. Entonces, terminada una de las reuniones, una compañera del grupo de meditación, una señora mayor para mí en ese entonces, me dice: a ver, estoy yendo a un grupo, estamos viendo a un autor que se llama Gurdjieff. La señora tenía, a pesar de yo ser adolescente, cierto respeto intelectual por mí. Quiero prestarte el libro a ver qué te parece. Y creo que me dijo a ver si quisieras consultar a la persona del grupo a partir de que yo te preste el libro y vos me digas en qué resulta todo eso.
El libro era Perspectivas desde el mundo real y marcó a fuego mi primer contacto con el maestro Gurdjieff y todo lo que eso implica, nada menos que el contacto con quizás el más grande iniciado del siglo XX. Podríamos acotar algunas cosas, pero bueno, en principio dejémoslo así por el hecho de que se dedicó básicamente a enseñar. Y luego vinieron otras obras, vino el hecho de interiorizar muy fuertemente cierto tipo de percepción, de ser hondamente impactado. Y voy a tratar de explicar algunos de estos hechos de conciencia generados por el contacto con la obra del maestro Gurdjieff, tratando de acordarme de palabras suyas, o de cómo diría él este tipo de cosas en sus palabras. Y ahora justamente me estoy acordando que en Perspectivas desde el mundo real, que era básicamente una transcripción de conferencias, él en un momento decía: una vez que usted descubra cierta América, comenzará inevitablemente a descubrir otras Américas, y aquello que descubra nunca dejará de verlo, nunca dejará de percibirlo. Hasta había un hecho curioso en Gurdjieff, un dato curioso, que él era al mismo tiempo que gran maestro integral y precursor de todos los maestros integrales del siglo XX, y por lo tanto alguien que incitaba al camino del crecimiento humano, con aquello del sufrimiento consciente, luchar contra el automatismo y así sucesivamente. Él era de hacer muchas advertencias, ya sea directamente o a través de, digamos, de comentarios dentro de un contexto pedagógico, a través de imágenes muy buenas. Y una de estas advertencias, por así decirlo, o de esfinges en materia de otro maestro, era, por ejemplo: feliz quien tiene un alma, feliz quien no la tiene, dolor y pena para quien solo la tiene en embrión. Queriendo significar con esto último el sacrificado camino del guerrero espiritual. Había alguna imagen interesante en relación a una silla, significando por supuesto que ya sea la vida común o la vida del iniciado era como estar cómodamente sentado en una silla, y que bueno, y estar en el camino de la lucha, del sacrificio, del sufrimiento consciente por despertar, por llegar a ser un ser humano consciente, en el sentido de Gurdjieff. Era como estar en el aire, no tener apoyo. Alguna palabra más acerca de Perspectivas desde el mundo real, más o menos relacionado con esto que ya mencionáramos de la honda impresión. Una era algo que recuerdo que alguien que escribió sobre Gurdjieff lo había precisado: el tema del tono humano. Realmente era muy impresionante cómo leer a Gurdjieff es como conectarse con una voz interior, o efectivamente con alguien, pero que nos está hablando de manera muy cercana, muy simple, muy convincente. Alguien ante quien estamos rendidos por todo lo que nos está dando, desde un tipo de palabra que podríamos llamar filosófica, cargada de poder. El mismo Gurdjieff justamente hablaba del lenguaje en relación a que tenemos un lenguaje muy malo, muy impreciso, con varias maneras de decir una cosa, a veces con una sola palabra para distintos significados. Y él decía: debiéramos tener una designación matemática de las cosas a través de las palabras. Una cuestión interesantísima. Entonces, toda palabra de Gurdjieff, a pesar de, confieso no saber ruso, de llegarme traducida, desde el español hasta ahora,
estaba cargada de ese poder, y eso no es otra cosa que la huella del iniciado, una muestra de que ahí hay algo más que una palabra valiosa, con una experiencia detrás, con inteligencia. Realmente una impronta mágica que solamente puede dejar un iniciado. Por si hiciera falta, recordamos qué es un iniciado. En pocas palabras, es alguien que activó, o técnicamente, quise decir técnicamente, vendría a ser alguien que activó en sí mismo su centro transpersonal superior. Recordamos que tenemos dos centros transpersonales por encima del nivel de nuestra vida consciente ordinaria, de cuerpo, pensamiento y emociones, básicamente, que son alma y espíritu. ¿Con qué conecta el alma? Con un tipo de individualidad más profunda, con una emocionalidad superior, con la posibilidad de la inmortalidad y de la eternidad, con todo nuestro pasado ancestral. Estaba queriendo recordar una frase también muy cargada de sentido que escuchara alguna vez: el registro milenario, decía un maestro, la activación del registro milenario. Bueno, todo el tipo de cualidades que tiene el alma, que tiene, digamos, una combinación de activación transpersonal, y por lo tanto es una etapa de crecimiento, de activación, de despertar, de evolución, de crecimiento en conciencia, pero ligada a un empoderamiento arquetípico. Y hay un estadio superior que es, como dijéramos, el de la activación del centro superior del espíritu, que también puede ser arquetípico. Es un nivel superior, pero debemos llegar en algún momento a aquello que algún maestro llama la quinta esencia, y que yo prefiero decir a estar completamente activados, pero con el cuidado de no empoderarnos nunca arquetípicamente, que a medida que vamos subiendo de nivel, el posible empoderamiento arquetípico va siendo cada vez más tentador, y valga la redundancia, más empoderador, y por lo tanto caer en aquella doble confusión típica del ser que está muy empoderado desde lo arquetípico, que es confundirse, creer que está empoderado de sí mismo, y pasar a algo muy terrible, que es el hecho de comenzar a confundir a los demás, mostrando, queriéndolo o no, consciente o inconscientemente, una imagen de gurú Dios, y haciendo que los demás crean que la evolución pasa por ese tipo de empoderamiento, y que tiene como límite al alma. El contactarse con un genuino poder creador, uno pasa a transitar una dimensión completamente distinta de la inteligencia. A nivel convencional o a nivel del alma, la inteligencia, en el grado más alto si se quiere, pasa por la capacidad de estar atento a muchas cosas al mismo tiempo, de tener como pequeñas o no tan pequeñas intuiciones internas para relacionar, para enseguida tener tal solución para tal problema, tal respuesta para tal inquietud, ver un poco más de lo que ve una conciencia común, y tener un poder creador, pero más que nada relacionado con la cualidad, no tanto de crear, que sí tiene que ver con el espíritu, de crear genuinamente desde la nada, en cierto modo, sino que a nivel del centro transpersonal del alma, la inteligencia es más que nada un don para combinar las cosas. Cerrando esta presentación del maestro Gurdjieff, un iniciado del espíritu con todas las letras. Y nada menos que nació donde comúnmente se refiere como el lugar del nacimiento de la última civilización, es decir, en Persia. Alguien decía que parece que su idioma intelectual, aquel idioma con el cual pensaba que una persona, por más que hable la cantidad de idiomas que hable, siempre tiene su idioma mental. En el caso de Gurdjieff,
era aparentemente el persa. Y brindando algún otro detalle de este libro fundacional para nosotros, que fue Perspectivas desde el mundo real, además de esta cuestión del tono humano y de sentir que prácticamente cada palabra que leía me abría la percepción, también un par al menos de cosas más para resaltar, que eran aquello del arte objetivo, de que cuidado que en Occidente tenemos un arte que puede tener mucha belleza, que puede generar emociones, si se quiere, más allá de lo común, emociones estéticas realmente valiosas y profundas, pero como que el arte occidental tiene un límite y hay un nivel por encima del arte elaborado y estético occidental, que es lo que él llamaba el arte objetivo. Él decía, hay un tipo de arte que está orientado no a la posibilidad de gustar o no gustar, porque eso era lo que también criticaba del arte occidental no objetivo, no esotérico si se quiere, que a veces a alguna persona podía generarle tal efecto y a otra menos y a otra ninguno. Él decía no, el arte objetivo está diseñado matemáticamente de manera de generar siempre la misma impresión y además impresiones relacionadas con la transformación emocional, con el estímulo interior. Él ponía como ejemplo, decía, hay algunos lugares creo que decía de Asia Menor en un momento, en el que uno entra a algunos templos, penetra en ciertas salas, inevitablemente siente un fuerte deseo de orar. No lo puede evitar, digamos, la arquitectura genera eso, con un montón de, por supuesto que de variables complejas por detrás. O también en algún momento él o alguien que escribió sobre Gurdjieff decía que el relato bíblico de las murallas de las trompetas de Jericó que derribaron murallas tenían que ver no con una metáfora, sino con la descripción de una escena concreta de arte objetivo, es decir, se estaba ejecutando una música que generaba en ese caso el efecto de que se cayera un muro. Ese mismo año, 1989, comencé a asistir durante un año, poco más de un año, a un lugar también absolutamente mágico de Buenos Aires llamado Instituto para el Desarrollo Superior del Hombre, que estaba en manos de un hombre de por aquel entonces, unos 70 años al menos, Carlos Taley, sobre el cual me dijeron que había sido discípulo de Gurdjieff en la juventud. Y Taley en este instituto daba un curso de control mental muy bueno, que se llamaba Meditación Dinámica. Tenía un grupo Gurdjieff, tenía grupos de otras cuestiones, creo que de parapsicología también. Y daba unas charlas semanales gratuitas y abiertas a las que podían asistir todas las veces que uno quisiera, quien haya asistido a alguno de sus cursos. Y bueno, también por medio de Carlos Taley recibí el mismo tipo de impresión que recibía leyendo a Gurdjieff, como si efectivamente, algo que yo nunca le pregunté a Taley, pero que me dijeron sobre él hubiera sido un discípulo de Gurdjieff, y por lo tanto alguien que haya alcanzado ese tipo de nivel de conciencia objetiva que se hace notar por presencia, después también por inteligencia, por poder transmutador. Ahora creo que sería una buena idea pasar también a lo que es un arquetipo en cierto sentido dentro de la obra que nos dejó Gurdjieff, que es Encuentro con hombres notables, que es su autobiografía, que gracias a Dios y a la vez nada menos que asesorados por Jane de Salzman, quien fuera 30 años secretaria de Gurdjieff, fue llevada al cine y de una manera realmente muy bien hecha, con un ritmo muy lento que daba lugar a digamos a que cada palabra, a que cada mirada, que cada escena tenga su, por decirlo de alguna forma, su presencia y su valor instante a instante, y está hecha de manera no de
haber llevado la escena al libro completo, sino corresponde a una selección de los distintos capítulos, hecha creemos que con mucha inteligencia. Narra más o menos cronológicamente todas las personas que fueron maestros en su vida, comenzando por su padre, por su primer maestro que fue un sacerdote ortodoxo, por lo que era por lo que fueron algunos de sus amigos de esta preadolescencia, que conformaron el grupo de buscadores de la verdad, que en aquellas edades nada menos se lanzaron a hacer travesías increíbles por las montañas, cruzándose a África, viviendo miles de aventuras, consiguiendo entrar en monasterios y en órdenes de bastante difícil acceso, siempre de maneras combinando lo mágico con lo accidentado y con lo fortuito. Y Encuentro con hombres notables también de otra manera, es como una voz íntima que nos habla, que por cada palabra nos toca profundamente, que nos convence, que nos transporta a aquello a lo que nos está remitiendo. Y sobre Encuentro con hombres notables quiero contar una anécdota que tuvo que ver con que años después de leerlo fui a una pequeña reunión del grupo Gurdjieff que tenía que ver con que yo había llamado a un lugar donde aparentemente hacían una selección para entrar a un selecto grupo esotérico Gurdjieff. Fue una reunión en un bar, la persona que mandaron era un desastre, era una chica de unos 30 y pico de años, que no por eso, ni mucho menos, pero porque era un desastre y lo demás es descriptivo, que lo que hacía era leer apuntes de un cuaderno. Entonces realmente era una especie de robot que en algún momento voy a hablar de los defectos relacionados con no entender adecuadamente el sentido de la enseñanza de Gurdjieff y especialmente el terrible defecto de pretender continuar haciendo escuelas Gurdjieff luego de que Gurdjieff murió. Tuve experiencias interesantes en relación a eso, ahora estoy contando una mínima porque no pasé de esa reunión. Pero ¿qué pasó? En esa reunión, que era una mesa de bar, creo que éramos 4, esta niña, yo creo que fui con una persona amiga, no recuerdo, y al lado mío había un señor mayor que era del grupo del Instituto para el Desarrollo Superior del Hombre de Carlos Taley, de este supuesto ex discípulo de Gurdjieff, que seguramente lo fue, como les decía. Y él en un momento rebatiendo a la chica, o mejor dicho, por momentos rebatía a la chica cada tontería que decía, pobre, y por momentos contaba experiencias de él, y una que contó era que aquella anécdota de Gurdjieff en Encuentro con hombres notables, donde con sus compañeros de expedición hace una travesía por el desierto de Gobi y que en un momento construyeron unos zancos, parece que de varios metros de altura, y efectivamente una noche, y parece que bastante fría inclusive, los sorprendió una fuerte tormenta de arena, treparon a sus zancos y quedaron por encima de la arena como si estuvieran observando una nube, que eso se representa en la película de una manera muy, muy interesante. Y este hombre de la reunión decía: no, lo que dice Gurdjieff en Encuentro con hombres notables es todo mentira. Dice, no, eso es todo mentira. Y hablaba de esta anécdota de los zancos, que decía que no, que tenía que ser un disparate, que evidentemente era una metáfora de ponerse por encima de las tormentas, lo cual a su vez era una metáfora de lo tormentoso, de lo emocional, era una imagen de ponerse por encima de lo emocional. Otra anécdota muy interesante y divertida de Encuentro con hombres notables, que también está en la película, tiene que ver con que Gurdjieff en un momento relata que estaba con otro compañero de andanzas, y creo que siendo muy jóvenes también, y que en uno de estos lugares que acostumbraba a recorrer Gurdjieff, siempre era entre selva, desierto, bosque, lugares de montaña, bueno, el Turquestán y los Himalayas y todo este tipo de cosas, se cruzan con un grupo de perros enormes que en principio no le generó ninguna inquietud. Pero ¿qué pasa?
que parece que no les quedó otra que pasar muy cerca de los perros, y que los perros se les comenzaron a acercar, parecen que eran muy malos, muy feos y muy enormes, y que ellos no sabían qué hacer porque gruñían al punto de que daba la impresión de que en cualquier momento los iban a atacar. Y ellos comentaron que se les ocurrió sentarse instintivamente y que ahí los animales se calmaron al punto que hasta se acercaban, ellos les ofrecían comida, les tomaban la comida, les lamían las manos, todo, pero al mínimo intento de levantarse un milímetro, los animales volvían a gruñir y a poner una cara bastante fea y bastante amenazante, y que así transcurrieron un extenso rato, y en un momento no entendían cómo iba a... qué era lo que iba a ser de la vida de ellos, porque nunca iban a poder levantarse de ahí hasta que, bueno, se murieran primero ellos o los perros, que mejor, bueno, que se murieran los perros primero, que viniera el pastor de los perros en el caso de que lo tuviera. Y efectivamente eso es, según Gurdjieff, lo que ocurrió. En un momento, luego de unas cuantas veces en las que se repetía invariablemente el juego, apareció los perros tenían un pastor, apareció el bendito pastor, llamó a los perros, se retiraron, y Gurdjieff decía que cuando ya se sentían aliviados, que veían que podían levantarse, que el pastor se llevaba a los animales, ellos ya se levantaban como muy aliviados de todo, y aún así los perros se iban alejando y se daban vuelta y los miraban como despidiéndose con una amenaza, para que no se olvidasen de ellos. Y sobre esta anécdota también este señor decía que recuerdo hasta la frase perfecta, decía, no, eso también es mentira, los perros son los pensamientos. O sea, los perros son los pensamientos, y eso me quedó grabado, y creo que me convenció, porque después, volviendo a releer el libro, volviendo a ver la película, teniendo presente esa posible interpretación, creo que, digamos, no creo la primera frase que dijo este hombre acerca de encuentro con hombres notables, que no, eso es todo mentira, no creo, realmente no lo creo. Pero que estas dos escenas podrían haber sido metáforas muy buenas, una acerca de lo emocional y otra acerca de los pensamientos. Sí, efectivamente creo que puede ser, y que es una forma de didáctica, digamos. Tuvimos unas pocas reuniones en un grupo que terminó siendo un grupo Gurdjieff siniestro, tal cual son la mayoría de los grupos Gurdjieff que continúan, salvo las excepciones de grupos dirigidos por discípulos directos, que a esta altura, muerto Gurdjieff en 1949, sí, puede ser que quede algún maestro ex discípulo de Gurdjieff entre 90 y 100 años, o de Ouspensky, pero digamos nos parece difícil. A ese punto podemos recomendar a Carlos Taley, quien creemos que no sería raro que no esté entre nosotros. Lo tratamos entre 1989 y 1990, y creo que asistimos a una conferencia de un sábado a la tarde, unos poquitos años después, y por ese momento estaba entre los 75 y 80 años. Tendría por lo tanto ahora 105, 110 años, que no estoy queriendo matarlo al maestro Taley, pero quizás no los tenga. Había en Buenos Aires un señor que en un principio me habían recomendado como un gran maestro Gurdjieff, dicho de alguna manera. Recuerdo que también llamado Carlos, de nombre de pila, y coincidente con el mío, Carlos Matt Chelajovich. Tuve referencias contradictorias sobre el señor. Volviendo a este grupo de meditación, gracias al cual entré en contacto con Gurdjieff, ahí había una señora, recuerdo de nombre Estela, también mayor en ese momento, de unos 60 años, muy simpática, muy agradable, y que ella fue la primera que me habló de Matt Chelajovich y me contó algunas cosas como prodigiosas, si se quiere. Recuerdo que ella era la que me había contado que en una reunión, o que en general en todas las reuniones, sentaba al grupo de alumnos, de discípulos, que no podían sentarse de cualquier manera, que el sitio de cada uno tenía que ver con su nivel, que eso es algo muy bien Gurdjieff. Y ella me decía que después de que una persona hablaba, en la reunión, que Matt Chelajovich podía reproducir de la primera a la última palabra de lo que la persona había dicho. Y eso también era muy del estilo Gurdjieff, del el estudio
riguroso, de aquello del superesfuerzo, que también merece en algún momento que nos refiramos a eso, y aparte ahí tenemos anécdotas para contar acerca del superesfuerzo, alguna bastante reciente. ¿Y qué más? Y bueno, y resulta que la referencia negativa acerca de Marcelajovic vino también de parte de este buen señor, de aquella reunión en el café con esta niña poco preparada, que había asistido a las reuniones de Carlos Taley, y que a la vez había asistido al grupo Gurdjieff de Carlos Taley. Y yo en un momento se lo menciona a Marcelajovic y me dijo, no, Carlos, queriendo referirse a Carlos Taley, me dice, no, Carlos tiene otro nivel. Como queriendo decir, no, Carlos Taley es realmente un maestro Gurdjieff. Y me dijo Marcelajovic, no recuerdo exactamente si me criticó en algún punto en particular, pero sí me dijo, no, Carlos Taley está en otro nivel, y me contó algunas anécdotas. Bueno, algo que me sorprendió, porque el tiempo que lo traté a Taley, inclusive habiendo tenido un par de conversaciones privadas con él no había dicho que era músico al nivel en el que Gurdjieff sí lo era, y a nivel en el que Gurdjieff entendía la música, al punto no solo de tomarla a nivel de arte objetivo, sino de tener compuesta una música especial con la cual se podían lograr efectos increíbles. Y bueno, este señor me contaba que Carlos Taley era músico a ese nivel, que él, al pasar en alguna de sus reuniones a las que yo asistí, había dicho, sí, yo también soy músico, pero sin dar demasiados detalles. Y este señor decía que Carlos Taley, en reuniones del grupo Gurdjieff, me acuerdo que me quedó grabado, decía, tocaba una música en el piano que te desarmaba. Y se sabe que esa era una de las cualidades de esta música, relacionada no con el hecho, digamos, efectista de paralizar a una persona a través obviamente, de una combinación determinada de vibraciones y afinaciones, hecha objetivamente en palabras de Gurdjieff, sino que tenía que ver con el trabajo sobre nuestras partes, sobre la que Gurdjieff siempre traía a colación la cuestión de la mecanicidad. Y no podemos dejar de mencionar dos libros acerca de él, porque son realmente extraordinarios. Uno, el libro Gurdjieff, del autor belga Louis Pauwels, quien fuera discípulo de Gurdjieff, que está hecho de una manera realmente muy inteligente y muy profunda, que es, partiendo de que es un libro extenso, si se quiere, dividido en dos partes, una de testimonios a favor y otra de testimonios en contra, y realmente se aprende muchísimo de las dos. Eso es lo interesante. Y el mismo Louis Pauwels relata su experiencia de discípulo con más y con sus más y sus menos, y con los más y los menos de Gurdjieff, que también los tuvo, y los tuvo en palabras de gente que fue indudablemente seguidora y respetuosa de todo lo que significó Gurdjieff como ser humano iniciado y maestro. Al respecto recuerdo, creo que en el libro que voy a pasar a mencionar, ya paso a hacerlo directamente, el otro libro extraordinario sobre Gurdjieff, escrito por un autor creo que norteamericano, Colin Wilson, también basado en testimonios. En este caso creo que Colin Wilson no fue discípulo, sino que fue estudioso de Gurdjieff y de la obra y de los testimonios que haya podido recoger de quienes fueron discípulos de Gurdjieff. En el libro de Colin Wilson, entonces, él relata que creo que nada menos que Fritz Peters, que fue una barbaridad de años discípulo de Gurdjieff desde los 11 años, en un momento decía que creo que hacia el final de la vida de Gurdjieff, o cuando ya era mayor, que lo había visto equivocarse 2 veces, y creo que no decía seriamente, pero lo decía de una manera que la intención era que lo había visto equivocarse seriamente 2 veces con 2 discípulos. Creo que sin dar demasiado detalle, pero dando a entender que tenía que ver con aquello a veces de las exigencias muy terribles, si se quiere, que tenían que ver con su método, y un poco también con toda la formación oriental. Recuerdo que en un momento en el libro de Pauwels, en uno de los testimonios críticos, alguien, digamos, brevemente hacía
dicho en pocas palabras y ligeramente, un poco ligeramente de mi parte, decía, bueno, Gurdjieff cómo no va a ser como fue como maestro si él se formó en el Oriente, donde también recuerdo que la anécdota graciosa era, donde también surgió Blavatsky, que lo único que hizo fue estar en monasterio donde la criaron con, ¿cómo era que decía? Con golpes, con cuerdas, bastones y puños. Decía, bueno, eso, quería traer a colación porque era muy divertida la anécdota. Lo de las cuerdas, bastones y puños era referido a, como decíamos, a Madame Blavatsky, pero trasladándole a Gurdjieff. Voy a reiterar una anécdota de mi programa de presentación, Conversaciones sobre Esoterismo, que en ese momento realizaba junto a David Giaco como acompañante, que, volviendo al hecho de que hay una literatura esotérica cargada de muchísimo poder, hay que detenerse un poco ante ese fenómeno, porque puede ser algo muy absorbente, pero que nos haga caer en la confusión de que por conmovernos profundamente con algo, por el hecho de que abra fuertemente nuestra percepción, de que cambie nuestra vida a nivel en principio perceptivo, quizás hasta elaborando algo, quizás nos puede hacer creer equivocadamente de que estamos viviendo todo lo que aún solamente comprendemos intelectualmente, por más que creamos que nos impresione en su conjunto. Creemos que eso que entendemos ya lo estamos viviendo. Por ejemplo, una persona puede entender intelectualmente que alguna de sus actitudes de base emocional es equivocada, que es reactiva, que es hiperreactiva, que es primitiva, que es salvaje y todo lo que ustedes quieran. Por creer que la está entendiendo racionalmente, puede suponer que ya superó la fase reactiva y que nunca más va a caer en ese tipo de reactividad relacionada, por ejemplo, con la furia o con la agresión. Y es aquí que puede estar absolutamente confundido, que puede llegar a tener una percepción confusa y errada en relación a que comprendió un mecanismo intelectualmente, y a partir de lo cual supuso que ya su reactividad había sido transformada, y volver a encontrarse todos los días a sorprenderse en cierto modo con la continuidad, sin solución de continuidad, valga la redundancia, de ese mismo tipo de reacciones, a pesar de él mismo haberlas comprendido. Entonces, hay un punto que evidentemente Gurdjieff tocaba y no dejaba de resaltar con sus palabras, que es la elaboración emocional. Yo me remitía a describirlo un poco a través de la reactividad, pero la reactividad o el cambio de naturaleza emocional, o al menos de algunas emociones, es algo bastante variado y que puede ser muy complejo, y a lo que pueda ser necesario poder entrarle, a veces de alguna manera, a veces de otra, o a veces de varias maneras a la vez, y que lamentablemente mucha gente quizás tenga una interpretación simplista, tiende a interpretarlo siempre de la misma manera y a enseñar y mal enseñar acerca de la transformación emocional, sin realmente hacer que la gente la atraviese, y que quizás quien mismo esté creyendo que pueda enseñar sobre eso la esté atravesando. Entonces, un tema más que complejo, para lo cual el maestro Gurdjieff tenía sus matrices, por algo hablaba mucho de la mecanicidad, por algo hablaba mucho de la voluntad. Entonces ahí mismo, desde su discurso básico, que está en sus libros, fuera de todo lo que haya tratado directamente maestro a discípulo, que evidentemente era otro nivel y entendemos más o menos de qué se trataba, siempre por un lado la mecanicidad y la voluntad nos muestran por su parte, y nuevamente, y no está mal decirlo, en un homenaje a Gurdjieff por parte de el gran referente de todos los maestros integrales, que al menos hay dos vías
fíjense que contrapuestas, una del automatismo y otra de la voluntad, por lo cual podemos y debemos entrarle a la corrección de nuestro mecanismo general, dicho de una manera un poco más técnica y elegante, queriendo referirnos por supuesto a nuestro crecimiento positivo y definitivo, que a eso apuntaba por supuesto el maestro Gurdjieff. No recuerdo de quién era, o si pudiera ser anónima o de autor desconocido, pero decía: si la materia va de la esponja al granito, su ser hacía pensar en el granito. Y todo esto evidentemente y obviamente estaba referido al maestro Gurdjieff. Maestro Gurdjieff, si la materia va de la esponja al granito, su vida, su ser, su enseñanza hacían, hicieron y van a seguir y continuarán haciendo pensar en Gurdjieff como el granito. Esto ha sido todo por hoy. Tenemos la alegría de anunciarles que posiblemente nuestro próximo programa, o será el subsiguiente, será nada menos que una entrevista con el gran licenciado Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega, creador del movimiento veganista emergente y un gran erudito de la sabiduría hiperbórea y un gran conocedor de la obra de el gran Luis Felipe Moyano Cires Ninrod de Rosario.